poder y tiene vida. Acompáñanos a leerla y juntos ser edificados. Bendiciones, bienvenidos a una edición más. Hoy iniciamos el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Y hoy podríamos decir Hechos en la vida de cada uno de los creyentes que han recibido a Jesucristo. Y vamos a la palabra. En el libro de Hechos capítulo 1 dice de la siguiente manera: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como vosotros le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos dos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección,
y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y le fue contado con los 11 apóstoles. Estamos leyendo el libro de Hechos, hoy Hechos capítulo 1. En el capítulo 1 nosotros encontramos la promesa que el Espíritu Santo, Jesucristo, había hecho anteriormente acerca de esta promesa. Y me llama la atención lo primero con que empieza aquí. Dice, en el primer tratado. O sea, en el primer tratado estaba tratando de darle a entender, hablando del libro de Lucas. El libro de Lucas fue escrito por el amado médico Lucas, y se cree que también el libro de Hechos. Entonces, en el primer tratado, dice, en el primer tratado, lo que hicieron en el primer tratado prácticamente, o sea, hablar de la vida, el ministerio de Jesús. Y entonces el libro de Hechos le estaba dando a entender, es la continuación de lo que sucedió en el libro de Lucas, pero ahora todas las manifestaciones y todo lo que está sucediendo es a través del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. O sea que todo lo que Jesucristo hizo en el libro de Lucas, todo lo que Él manifestó, milagros, sanidades, prodigios, ahora los apóstoles lo empezaban a hacer en el libro de Hechos. Lo estaban haciendo en el libro de Hechos. Por eso Lucas le hace este énfasis y le dice en el primer tratado. Y después aquí encontramos, en el libro de Hechos también encontramos la promesa que el Señor le da en los primeros versículos. Y le dice las promesas del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo, el Señor le dice, van a recibir poder. Ustedes van a recibir poder para poder testificar, poder para cambiar las vidas. La promesa del Espíritu Santo prácticamente es el Espíritu, la promesa prácticamente es el Espíritu Santo. La promesa que nosotros estábamos esperando, lo que muchos están esperando, es recibir el Espíritu Santo. Y eso es lo que Jesucristo le dice, bueno, ustedes tienen una promesa, yo les he hablado tanto, y Jesucristo en muchas ocasiones les habló a través de las Escrituras y les dijo, van a recibir lo que les va a ayudar a hacer su trabajo como creyentes. Es importante que nosotros sepamos esto, que todos tenemos el derecho a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y qué importante es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Jesucristo mismo lo manifestó en el libro de Mateo, en su capítulo 3. Nosotros vemos que cómo Jesucristo se bautizó. ¿Y sabe por qué lo hizo? Para que nosotros en obediencia lo hagamos también. Pero se bautizó y ahí recibió el bautismo del Espíritu Santo, porque es importante que antes de empezar un ministerio, antes de ser más efectivos, nosotros seamos llenados del Espíritu Santo, porque lo que va a suceder cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo es que vamos a recibir poder. ¿Y qué importante es esto? Nosotros necesitamos ser más efectivos con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué sucede con esto? El propósito del bautismo del Espíritu Santo para testificar acerca de Jesucristo es el propósito del Espíritu Santo. El bautismo es el propósito del Espíritu Santo para que nosotros testifiquemos a Cristo con más eficacia. ¿Cuántas veces no te ha tocado a ti que le estás hablando a una persona y de repente esa persona es compungida, o sea, tocada por el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, o prácticamente empieza a querer reconciliarse? A veces nos hemos encontrado con personas así afuera o en las congregaciones cuando predicamos o en los lugares donde predicamos, que la gente pasa llorando a recibir. ¿Quién fue el que hizo la obra? El Espíritu de Dios. Definitivamente es el poder que Dios depositó en tu vida para que esas personas puedan sentirlo
y recibir a Jesucristo. También en ocasiones te va a suceder que cuando estás hablando con alguien en la calle, en tu trabajo o en donde tú te encuentras, que nos ha sucedido en muchas ocasiones, hay gente que se acerca o gente que uno está platicando con ellos y cuando les hablas de Cristo, ellos empiezan a llorar y dicen, yo quiero cambiar mi vida. ¿Qué podemos hacer? Y es por eso que es importante este poder para poder testificarle, para poder hablarle a otros de Cristo, de Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ellos, para que lo reciban como su Salvador. Qué importante es recibir el poder. La Biblia también menciona aquí en el versículo 1:8, seréis testigos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos. El bautismo del Espíritu Santo no solo imparte poder para testificar a Jesucristo como Señor y Salvador, sino que incrementa la eficacia de ese testimonio. Qué tremendo lo que hace el bautismo del Espíritu Santo. Vas a ser más eficaz, eres más eficaz cuando estás lleno, cuando estás bautizado con el Espíritu Santo, cuando tu presencia es real en tu vida, porque la gente lo notará. Y también otro de los beneficios es que te vas a manifestar con el poder de Dios. Qué tremendo es manifestarse cuando uno tiene el poder de Dios. O sea, si la gente no recibe por la sanidad o no recibe a Jesucristo solamente por la palabra, lo va a recibir por los milagros, porque cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo, lo tienes todo. Y las obras que Jesucristo hizo son las mismas obras que tú harás. O sea, puedes orar por los enfermos, puedes orar creyendo que Dios abrirá una puerta, puedes orar sabiendo que Dios hará un milagro. Entonces la eficacia en nuestras vidas aumenta y también estás seguro, estás convencido de que Dios está contigo. Aquí esta es la promesa hecha una realidad que Jesucristo le dijo en Mateo 28:20, donde les dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Entonces aumenta tu eficacia porque tú ya sabes que el poder de Dios está contigo. Tú sabes que Jesús, que se fue a los cielos, está en ti a través del Espíritu Santo. Y como Él está en ti a través del Espíritu Santo, las obras que Él hacía en el libro, en los evangelios, las obras que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra, las sigue haciendo a través del Espíritu Santo, pero ahora en tu vida. Así que qué bendición es que nosotros podamos tomar este versículo en serio y hacerlo una realidad. Que nosotros podamos creer que esta es una realidad en nuestras vidas, que de hoy en adelante podamos decir, bueno, yo voy a caminar y todos los días que yo camine, como caminaron los apóstoles. El libro de Hechos es Hechos de los Apóstoles y Hechos del Espíritu Santo, que como ellos caminaron, nosotros podamos caminar hoy en día. Bueno, yo tengo el poder de Dios. El Espíritu Santo está conmigo y todos los días puedas estar a la expectativa de que en tu diario caminar algo va a suceder con la vida de alguien. Así que recuerda esta palabra que dijo Jesucristo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí en este pasaje también encontramos que eligieron, como Judas había caído, Judas había prácticamente cometido un error y entonces Judas desapareció de los apóstoles. Ahora viene la elección de un apóstol más y este apóstol es Matías. Y una de las cosas que me llama la atención, la elección de cómo lo eligieron, cómo fue su elección. Dice que echaron suertes. Qué tremendo. Después de ahí la palabra suertes ya no se menciona. Se menciona en la cruz también, que también en la cruz echaron suertes por la ropa de Jesús. Y aquí echaron suertes antes de tener la llenura del Espíritu Santo. Echaron suertes para la elección de Matías. Pero después de Hechos capítulo 2 vemos a los apóstoles que ya nunca se vuelve a mencionar esta palabra de echar suertes, sino que definitivamente ahora se oye la palabra y fueron guiados por el Espíritu. Y todo lo que hacían era bajo la guianza. O sea, mira cómo cambia totalmente la vida de una persona.
después de recibir la llenura del Espíritu Santo. Ya tu vida no va a ser la misma y la guianza que tú vas a recibir será a través del Espíritu Santo. Así que qué tremendo lo que sucede aquí con Matías, y lo eligen prácticamente para ocupar el lugar que había quedado vacante. Y por último quiero terminar con esto, quiero terminar diciéndote que todo lo que tú le pidas al Señor, nunca desistas de seguirlo haciendo hasta que lo veas hecho una realidad. Si tú eres de las personas que le ha dicho, yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo, y empezaste 1, 2, 3, mira, ellos estuvieron durante muchos días hasta que recibieron la promesa. Y ellos lo que estaban haciendo ahí era que todos perseveraban unánimes. Amado hermano, amada iglesia, las oraciones en unidad tienen más respuesta. Las oraciones, si tú tienes a tu esposo, a tu esposa, con tu esposo, con tu esposa, son mejores. Las oraciones entre amigos son mejores. Claro, tenemos que tener una relación con Dios, definitivamente, pero cuando dos se unen a orar y cuando perseveran unánimes, logramos las cosas, logramos lo que Dios ha establecido en su palabra, porque es una promesa. Aquí dice que la iglesia se unió a orar y todos estaban en un mismo sentir, todos estaban con una misma visión, todos estaban creyendo en un mismo espíritu, que lo que le estaban pidiendo a Dios, Dios lo iba a hacer. Así que ellos, una de las cosas que me llama la atención que hacían era que perseveraban, o sea, no se dieron por vencidos hasta obtenerlo. Y yo te digo esto, no te des por vencido hasta obtener tu regalo, tu don espiritual. Mantente en un mismo espíritu, en una misma unidad. Tú, tu familia, tus hijos, todos que tengan la misma petición. Y siempre que haya ese espíritu de hablar con Dios, de oración, para que logres el objetivo, lo que te has propuesto en Dios. Este ha sido el libro de Hechos capítulo 1, así que fue un privilegio compartirlo. Hechos capítulo 1, donde habla de que recibiremos el poder, la promesa, pero a través de un espíritu de unidad en oración. Bendiciones. Gracias por ser parte de este programa. Visítanos en nuestras redes sociales como Eric Valencia y Tiempos de Visitación. Comparte, edifica y bendice a alguien. Bendiciones. Qué privilegio haber iniciado el libro de Hechos. Iniciamos una nueva aventura. Ya terminamos el libro de Mateo. Ahora vamos a leer el libro de Hechos de los Apóstoles. Y me da un gusto tenerlo a usted, a cada uno de ustedes que nos está siguiendo, y poder compartir con usted esta palabra y crecer en el conocimiento. Bendiciones a mi hermana Lucrecia. Y déjeme decirles que esta va a ser una hermosa experiencia, porque en el libro de Hechos nosotros vemos cómo ya el Espíritu Santo se hace una realidad en la vida de cada persona, y ellos empiezan a crear, empiezan a ver los milagros, las sanidades, los prodigios. Y amado hermano, esto es para ti. Esto es para usted como iglesia, usted que está escuchando, usted que me está viendo. Yo espero que después, al terminar de esta aventura, usted pueda levantarse y creerle a Dios y tener la convicción y la seguridad de que Dios le usará en una forma poderosa, que su ministerio no va a ser el mismo, no va a ser igual. Ese es el objetivo al traer conocimiento a través de la palabra, que nosotros podamos ver y entender de que Dios está con nosotros, que la promesa, lo que Jesucristo dijo, se hace una realidad en nuestras vidas. Así que Dios bendiga a cada uno de los que han estado conectados, que los que han estado ahí, a nuestro hermano Brian Solorio, nuestra hermana Rocío López y muchos más que se conectaron. Que Dios les bendiga ahí donde se encuentran. Nuestra hermana Liliana Acosta,
nuestra hermana Yolanda, Obed también. Dios les bendiga. Que este día sea un día lleno del poder del Espíritu Santo. Recuerde, el Espíritu Santo está con usted. Así que tenga un excelente día y nos vemos en la próxima edición de este programa. Bendiciones.